Hola, amigos, blog de opinión. Me he vestido de domingo, ¿eh? Aunque no salgo más que a ver koalas, no voy a ninguna parte. Escuchar el concierto de pajaritos, mira. ¿Preparados? ¿Listos? Irá subiendo. Bueno, blog de opinión, vengo a recordar las medidas que están tomando los países que más éxito están teniendo controlando la epidemia, la pandemia. Son medidas que están ahí, que se conocen, que la información es bastante relativamente sencilla y que por alguna razón, y en eso ya entraremos, según se desplaza de Oriente, que es el núcleo de estos países donde se creó y están controlando la epidemia mejor, hacia Occidente, es como que se va perdiendo el rastro por el camino y lo vamos haciendo peor. ¿Por qué está pasando esto? Esa es mi impresión, digo que es mi impresión porque vosotros, mi audiencia, sois hispanohablantes. En España tengo un 10% de audiencia, pero en México, Estados Unidos, otros países tengo bastante más y percibo una creciente fragmentación social como resultado de no hablar de lo que tenemos que hablar, las medidas, qué funciona y qué no. Hemos llegado a un punto que, resumiendo, básicamente la fractura social se reduce a me muero de hambre o me muero de coronavirus, que es el argumento de quien quiere salir y pasar de la cuarentena. Bueno, pues si las cosas se hacen bien, ni nos morimos de cuarentena, ni nos morimos de hambre. Si se hacen mal, dicen, no morimos, perdona, de coronavirus ni de hambre, pero si se hacen mal, es mucho más probable que te vayas a morir de coronavirus que de hambre. O sea, detrás de eso hay una fragmentación social que no debería de existir entre economía versus sistema sanitario o salud. Las dos cosas deberían de ir de la mano. Quienes las están implementando, las medidas para combatir el coronavirus de una manera con éxito, las llevan de la mano. Entonces no sé por qué hemos llegado a un punto, al otro lado del Atlántico, de que tienen que ser una cosa o la otra. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a recordar, porque yo pensaba que esto se conocía, pero me doy cuenta de que hay mucho desconocimiento precisamente de cuáles son las medidas. Y a eso vamos. Lo anuncio así para que sepáis de qué trata el blog, porque ahora me voy a enrollar a mi manera y a improvisar, que ya sabéis, bueno, cómo lo hago, y por ahí puede ser que en algún momento digáis, ¿de qué estaba hablando el hombre este? Es que mira, según estaba ahí afuera, hace 5 minutos, he preparado esto y ya se me ha ocurrido un símil que lo voy a contar. Es como un chiste pobre, malo. Pero para explicar la situación que yo percibo. Dos amigos van a ver un partido de fútbol, a un estadio, ha vuelto el fútbol, el estadio está lleno, pero el partido es aburrido, 0-0, no pasa nada, y un amigo le dice al otro, mira, vamos a hacer la ola, a animar esto un poco. Venga, venga. 1, 2 y 3. Y reacciona todo el mundo. Y por allí va la ola, por el estadio, y ya cuando llega a la otra parte del estadio ya empieza a perder fuerza. Y va perdiendo fuerza, y va perdiendo fuerza, y va perdiendo fuerza, y llega hasta aquí. Y el que está a la derecha del que la inició, y hace... Y se vuelve, pero oye, pero ¿no has visto cómo se hace la ola? ¿Cómo funciona? Si me acabas de ver. Tienes que hacer esto, poner la energía, y el otro... Bueno, pues esa es la impresión que me da a mí que pasa con la ola de esta epidemia, de la pandemia, del coronavirus. Se inició en donde mejor la están controlando, quienes han creado esta ola en China y los países vecinos, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, aunque Hong Kong es una provincia de China, lo están controlando relativamente bien. Se inició y según se desplaza de ese foco geográfico hacia Occidente, pues es como que se va perdiendo la fuerza, la intensidad, y llega aquí y no sabe, dice, pero si copia las medidas, si nos está funcionando a nosotros, y además cuando llega aquí has tenido el tiempo de ver cómo nos ha funcionado a nosotros. Estoy hablando de Latinoamérica, porque ya digo, es donde, bueno, ha llegado en Europa. Voy a hablar de España también, porque es que si paso por alto España me vais a decir, habla de tu país, de no sé qué. Bueno, España ha reaccionado, como toda Europa, España ha reaccionado mal, tarde.
porque ya se veía lo que estaba pasando en Asia y se han puesto las pilas tarde, ha reaccionado tarde, o sea, no hay excusa ninguna, lo tenía que haber hecho y ahora pues también no está implementando las medidas, pero todavía en Latinoamérica pues ha habido más tiempo para prepararse y más información para saber lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues se está perdiendo. Y ya digo que ha llegado a esa fractura social de o me muero del coronavirus o me muero de comer y que no tiene que existir ese enfrentamiento. Vale, pues ya está. ¿Por qué se ha perdido todo esto? Vamos a ver. ¿Qué han hecho estos países? Hay tres medidas, o tres focos, con una serie de medidas, que los focos están muy claros. Testing, el probar, chequear si tienes el coronavirus o no, ¿sabes? Con el este y con el este. Rastrear, si una persona tiene coronavirus, rastrear por dónde ha estado, quién es, para detectar los núcleos, y la cuarentena. De estos tres factores, los tres son importantes, pero el más importante es la cuarentena. Y por ahí estamos fallando ya, la cuarentena, porque los otros dos factores en sí no solucionan el problema. El testing, el que te metan el termómetro tal y vean que estás enfermo, no te cura la enfermedad. El testing y el rastrear es diagnosticar, detectar el problema, pero curar el problema se curará con una vacuna. Pero la manera de curarlo, de momento, es la cuarentena. Y la cuarentena no la estamos implementando bien. Cuarentena es cuarentena. Aislamiento total. Cuando digo no la estamos implementando, bueno, que cada uno de vosotros sois de un país diferente y todos los países están haciendo lo mismo, pero diferente. Entonces, unos lo están implementando la cuarentena, por ejemplo, o el testing, o el rastreo, mejor o peor, pero vamos a ver cómo se hace en Corea del Sur, por ejemplo, porque Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes, tiene una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados, mientras que Italia tiene 60 millones de habitantes, o sea, 9 millones más, pero tiene una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados, o sea, un territorio 3 veces más grande, con lo cual la gente vive menos aglomerada. Italia ahora mismo lleva 31.600 muertos, Corea del Sur 262 muertos. ¿Qué hace Corea del Sur que no está haciendo Italia? La cuarentena. ¿O qué hace Australia? Australia tiene una población de casi 26 millones de habitantes, más de 7.000 infectados, 98 muertos. La cuarentena es cuarentena. En Australia, por ejemplo, y lo han hecho también en los países asiáticos, el momento que también se ha hecho en otros países ya, el bloqueo, momento que se bloquea. En algún momento se decide unos antes, otros después. En España, en Australia fue de inmediato, bloqueo. No salen aviones, no entran aviones. Avión que entra, todo el personal, cuarentena. Pero no cuarentena en casa, cuarentena centralizada, que esa es otra palabra importante que hay que entender. Centralizada indica, en el caso de Australia, viene un avión directamente a una base militar por ahí por el desierto y allí las 2 semanas de rigor, y a las 2 semanas les prueban si tienen el coronavirus o no, pero es que antes de que se pueda detectar, por cualquier caso, es una situación de riesgo allí, y han metido a gente, pues eso, en bases, en lugares aislados del desierto o centros de refugiados que tienen por las islas cerca de Indonesia, de las islas del Pacífico, antes de meterlos incluso en contacto con... hay hoteles preparados también, pero en contacto con la población. Eso es, o sea, cuarentena. La cuarentena de estos países, de Taiwán, de Corea del Sur, es, si das positivo, cuarentena, pero en un lugar de estos centralizado, no de salir y darte el paseillo, no que estar en casa con la familia, no. Cuarentena si te das positivo. Si vienes en el avión de otro país y regresas, cuarentena. Si has estado con un amigo o un miembro de tu familia da positivo, cuarentena. Si tienes
has estado en un sitio donde otra persona da positivo, aunque no conozcas a la persona, cuarentena. Cuarentena centralizada, son 2 semanas de sacarte de tu casa, no estar con la familia, y meterte en un sitio. Y te quedas, te cuidan y te meten en ese sitio, pero no paseitos ni nada, o sea, simplemente por la posibilidad de riesgo. Dices, no, en mi país eso no se puede hacer. Bueno, si al principio empezamos todos con la cuarentena en casa y se implementa bien, eso ya reduce el riesgo de contagio muchísimo. Luego sí se podría implementar, porque en estos países hay días que no tienen ya ningún infectado. Se acaba de dar el caso de Wuhan, que estaba sin infectados, y ahora se han surgido, no sé, 3, 4, no sé, un pequeño grupo, y van a probar a todos otra vez, 11 millones de personas en una semana, en 10 días, de testos, de pruebas, 11 millones. Una vez que se controla, sí se puede. Sí se puede luego poner en cuarentena y tomar medidas drásticas. Y tomando esas medidas es cuando el resto de la población además puede relajar. En Australia ya están volviendo los niños al colegio, no todos de golpe, sino van por grados, unos tienen clases un día, otro, pero que es un paso muy importante para que la gente pueda trabajar, precisamente, porque como los niños estén en casa, los padres tienen que cuidarlos y no pueden ir a trabajar. Ya se están abriendo los comercios, ya se están abriendo los restaurantes con un número, cada estado ya va... Pero hay estados que no tienen ningún infectado, hay estados que no han tenido ningún muerto, pero aún así han pasado por la cuarentena. De principio, rastrear. Este es mi teléfono, que es una patata de teléfono. No sé por qué te lo ensueño, porque no tengo lo que debería de tener. Pero rastrear. Hay una aplicación, un programa del gobierno australiano que te indican, te piden, bájatelo, descárgatelo, sobre el coronavirus. Entonces ahí tienes toda la información actualizada de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, todo lo que quieres entender de ayuda, consejos, todo te viene en ese programa. Pero lo más importante, ese programa tiene un rastreador. Entonces tú vas con tu teléfono y te metes en el centro comercial y el rastreador, es como un chip, te identifica. Entonces ese rastreador tiene, como se llama, shake hands, chequea manos con todo el mundo. Si todo el mundo lo tuviese, y en países, es que no lo sé, no quiero decir nada inadecuado, no sé si en Corea del Sur es obligatorio o no. Lo que sí es obligatorio, vuelvo un momento atrás, es que, por ejemplo, si te ponen en cuarentena, sí, te monten el programa en el teléfono y lo tienes ahí. En Corea del Sur lo tienes, porque es como si te pusieran el brazalete de preso de prisión domiciliaria. Es exactamente igual. Su programa lo tienes que tener encendido, tú tienes que ir contigo el teléfono y como te salgas de donde tienes que estar, rompas la cuarentena, te pegan una multa gorda. Puedes ir a la cárcel. O sea, hay delitos muy fuertes por romper la cuarentena. Para eso sirve. Y ahí te lo meten obligatorio. Aquí no te lo meten obligatorio en principio porque yo no lo he podido poner. Pues mira, 26 millones que somos, es que hay cuestión también de libertades. Porque en la manera, y a eso voy después, a ver si me acuerdo, en la manera que todos nos comprometemos y renunciamos a parte de nuestra libertad, o el Estado decide esto lo tienes que hacer o no, también se controla mejor o peor la epidemia. Pero bueno, a ver, por lo que iba, a lo que decía, te meten en Australia de 26 millones de habitantes que somos, 6 millones de personas, y serán ya los adultos, ya lo tienen, se lo han descargado a propósito. Yo, como tengo una patata de teléfono, me lo he querido, y mi mujer, ya somos dos que no lo tenemos, porque no nos entra. Necesitamos un mejor teléfono para poder descargarlo. Pero ese programa tiene ese rastreador. Entonces vas a hacer tu compra, te muevas donde te muevas, eso está activo. Y eso se reconoce con los rastreadores de otras personas que tienen el mismo programa. ¿Sabes? Es como, se dice shake hands, como pipi, como que se saludan. Chequean la mano, hola, ¿qué tal, qué tal? Vale, pues todo eso es data que si de pronto tú tienes coronavirus por cualquier razón, bueno, pues lo van a ver y a través de ese rastreador
van a ver por dónde has estado en los últimos días, dónde te has movido, qué otra gente ha estado cerca de ti, y a esa gente inmediatamente le mandan un mensaje: usted tiene tal, o sea, prueba, tome el test, pruébese, o tal, no sé qué, porque estuvo cerca de eso. Todo el riesgo se conoce. Lo que estoy diciendo, no sé si en Australia no se ha llegado a este punto, pero en Corea del Sur, ya te digo, te cogen simplemente por te meten en cuarentena si has estado cerca de alguien. De hecho, ha habido un caso, un hombre de 56 años y su hija tuvieron coronavirus y empezaron a rastrear, metieron en cuarentena a más de 1000 personas. Así se combate la epidemia. Así te quedas sin casos. Así, cuando surge un caso y ¡brum!, y todos responden, realmente se controla y se puede dar más libertad luego de movimiento para el resto. Se puede hacer, los países lo están haciendo. Lo que pasa es que si nos quedamos a medias no es cuestión de justificar una cosa y otra. Básicamente, a ver si me he movido algo, esas son las medidas que se hacen. La cuarentena tiene que ser cuarentena. Hemos llegado a un punto, bueno, esas son las medidas. Ahora ya me voy por los cerros de Úbeda porque me interesa saber por qué no lo hacemos. ¿Por qué si es por qué según avanzamos? Es que es como los resultados de los exámenes PISA. Que sepa lo que son los exámenes PISA, tendrá los resultados, y está Hong Kong, Corea del Sur, todos los estudiantes ahí arriba. Y te vas desplazando hacia Occidente y vamos viendo los resultados más malos. ¿Qué tenemos? Más dejadez, más falta de compromiso, más prepotencia. Hay prepotencia. Con esto del coronavirus llegas, que no quiero empezar a hablar de políticos y los gobernantes que llegan y dicen: no, a mí no me va a afectar, esto no pasa nada, y por ahí, por políticas partidistas de ellos mismos, es por los que no están haciendo caso a la sanidad. ¿En qué sociedad mínimamente centrada los líderes no hacen caso de las autoridades sanitarias? Pues estamos llegando a eso, pero todo eso va a poner en peligro más vidas. A ver, voy a recoger flecos porque he estado pensando esto, me puse a pensarlo anoche y me he despertado esta mañana, ¿verdad? Y había cosas interesantes. Decir, ¿qué tienen estos países para implementar estas series de medidas? Que vuelvo, a ver, no me queda ninguna, ya he dicho todo sobre el rastrear, cómo debería hacerse, sobre la cuarentena, cómo debería llevarse a cabo, precisamente. Además, y hay medidas, si uno se queda en casa y pasa problemas, hay que exigir al gobierno medidas, y cada país lo está haciendo, unos más, otros menos, precisamente pues eso, que no pagues el alquiler, que no te pasen esta factura, que te provean un dinero suplementario para no morirte de hambre. La sanidad tiene que ir por delante, porque las crisis económicas vienen y van, pero vida solo hay una. La sanidad es importante, no tenemos que llegar a este punto de conflicto, de fractura social, liderada por algunos gobernantes, decir, o es que es una cosa o lo otro. Pueden ser las dos cosas, deben de ser las dos cosas. Hay un concepto también importante que no se ha entendido, y no quiero enrollarme ahora porque ya tengo un texto escrito, creo que ni recuerdo, tengo tanto por ahí, ya tengo la voz hecha, sí, tengo la voz hecha sobre un vídeo debate que aparecerá la próxima semana, que se va en la respuesta a otra de las preguntas del millón: ¿cuándo va a acabar esta pandemia? Entonces, el vídeo básicamente dice que para saber cuándo acaba, hay que reconocer el balance de poder, el equilibrio entre dos finales, porque, a ver, no quiero contarlo, pero voy a decir de qué va. Hay un final, porque tiene que ver, conecta con esto que estoy hablando, hay un final social. Una pandemia puede acabar de dos maneras: socialmente, ve allí a mi chica, socialmente y médicamente, ¿sabes? Hay gente que no quiere reconocer el final médico, el desarrollo médico de la enfermedad. Entonces, una epidemia se puede finalizar socialmente, que es lo que están intentando gobernantes que han estado negando la epidemia. No, esto es solo una gripe. Si decimos que es una enfermedad, pues no es epidemia. Si todos salimos a la calle mañana mismo y decimos, aquí no pasa nada,
No pasa nada. Hay como todos los años hay una gripe, pues hay una enfermedad, que le toque, pues no hay epidemias. Si todos, hay alguien que me comenta bajo los vídeos, no hay epidemia, no hay epidemia, no hay epidemia, repitiéndose ese mantra. Bueno, pues ese es el mantra, eso ya se ha vivido durante la peste europea en el medievo, que exterminó casi a media Europa. Y fue tan brutal que mucha gente pues ya decidió ir de orgía en orgía y vivir como Dios y no ver la realidad. Entonces sí se puede acabar socialmente, nos ponemos todos de acuerdo, salimos, venga, ya está. Pero claro, ¿eso a qué va a conducir? A más muertes, a empeorar. Entonces hay el final médico, que es una cosa pues médica, son las estadísticas que hay, el número de infectados, el número de muertos, el final médico de una epidemia es cuando haya 0 infectados y 0 muertos. Pero claro, ningún país, ninguna sociedad va a aguantar llegar a eso. Entonces, en cuanto empiece a bajar la curva, es lo que está pasando, pues empieza a dar más libertades y hay que balancear ambos finales, controlar ambas soluciones al problema, la médica y la social, pero pueden ir de la mano. Lo que no puede ir es pretender poner el final social ignorando el avance médico, o sea, hay que ir. Entonces, no tiene sentido que alguien diga, es que me voy a morir de hambre, me voy a morir de coronavirus. No, de hambre no te vas a morir. Porque con poco que te den, de hambre no te vas a morir. 8 kilos que llevo perdido desde que empezó la epidemia. O sea, que por ahí entiendo que puedas estar pasando dificultades económicas. Yo he perdido el 90% de mi salario, pero son cosas que bien. Hay países en Latinoamérica que llevan en crisis económica muchísimo tiempo. Y dice, bueno, pues un poco más. Pero repito, la vida solo hay una. Y la vida solo se pierde una vez. El sueldo lo puedes subir, bajar, lo pierdes varias veces, pero la vida no se puede ir por delante del final médico. No se puede intentar poner el final social antes del final médico. Yo recuerdo, me equivoqué en un podcast ya al principio, hace un par de meses. Yo estaba diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué lo han controlado también los asiáticos? Y no lo estamos controlando también en Europa. Todavía ni había llegado a Latinoamérica, pero ya se veía. Decir, es que si no se están preparando ya, pues esto va a ser peor para allá. Y cuando llegue y haya menos recursos, porque aparte, dentro del final social, también eso lo establece cada sociedad de acuerdo a sus capacidades. O sea, el final social sería cuando la parte médica está controlada y depende de las capacidades del sistema sanitario y hospitales de cada país. Cuando se puede controlar el número de enfermos y no se ven saturados, pues entonces ya se puede empezar a decir, estamos controlando el final médico o empezamos a controlarlo y podemos dar más avance al final social. Yo dije que como yo había pasado un año trabajando en Japón y allí sí, me parecía que, bueno, trabajé para una empresa japonesa y era obvio, lo veía a diario, el compromiso de los trabajadores con la empresa y sacrificarse para la empresa y parecía que renunciaban a sus libertades, pues dije yo en este podcast, yo creo que en Oriente, los asiáticos lo están haciendo mejor porque de alguna manera son más capaces de renunciar a sus libertades y hacer más caso de lo que les diga el gobierno. Reflexionando, me parece que no, me parece que me equivoqué, porque si hablamos de los países que lo están controlando China, Corea del Sur, los países vecinos, Taiwán, Hong Kong, son personalidades, caracteres culturales muy independientes y muy individualistas. Que China tiene un régimen autoritario 100% y que un control de la sociedad súper estricto, y a ver hasta dónde llega, por supuesto. Pero China se levantó en Tiananmen. Los chinos, yo conozco muchos chinos porque, no muchos, pero los veo venir por Australia y son muy independientes. Vienen aquí a estudiar, vienen a ricos y los ricos quieren sus lujos y son tan avariciosos o corruptos como lo puedan ser independientes y quieren que no les toquen sus cosas como lo pueden ser en Occidente. Y esta es una sociedad que en Tiananmen se levantaron los estudiantes y allí murieron cientos aplastados por los tanques. O sea, cuando los chinos se levantan, y los chinos que conozcas,
el chino del restaurante o del barrio de la tienda de tu barrio, son gente que muy a lo suyo, ¿sabes? Muy independientes. En Corea del Sur es uno de los países con mayor número de libertades democráticas del mundo. De hecho, se separaron del país y tuvieron una guerra para defender sus libertades democráticas. Taiwán tiene un parlamento tan luchador de su forma de expresarse y de sus libertades que llegan a tortas, se pegan a tortas. Hong Kong, igual, Hong Kong se pasaron todo el año pasado, ya lo visteis, manifestándose por una ley, la posible extradición de que les llevasen a China. O sea, son países que no son países sumisos a la autoridad. El caso de China es un caso muy particular porque es un autoritarismo muy bien implementado e histórico y mucho control social. Pero ¿por qué entonces estos países se han sometido directamente a las indicaciones del gobierno? Mientras que nosotros no, mientras que nosotros estamos... Bueno, un detalle importante es que estos países ya le dieron las orejas al lobo en el año 2003 cuando surgió el SARS, que a nosotros no nos afectó, pero aquí en Asia ya vieron que, wow, lo que es esto, lo que es contagio, cómo puede pegar. Entonces, en este momento, cuando surgió el COVID-19, coronavirus, ya hubo un consenso social muy fuerte de atender, de sacrificarse todo y someterse a las decisiones, a las instrucciones sanitarias. Estoy pensando, es que además es que la presidenta de Taiwán es una científica, ¿sabes? O sea, enseguida tienen gente competente que dijeron esto y esto, y por ahí entraron todos, pero ese consenso social es muy importante. Entonces, por favor, cuando nosotros nos reducimos todo esto a esto sí, Bolsonaro, Trump, el otro, el tal, no sé qué, no, centrémonos, es importante que tengamos un consenso social para sacar esto adelante. El consenso social pasa por entender eso, que bueno, mi libertad al trabajo, a poder decidir por mí, pues bueno, es importante, pero tan importante como tu libertad al trabajo es la libertad de otro que está preocupado por la salud. Entonces tú no puedes poner a esa otra persona en peligro. Entonces lo primero es reducir el peligro y luego por ahí pues ir haciendo lo que se pueda para recuperar nuestra vida diaria. Y si realmente uno está en problemas económicos, financieros, de no poder llegar a comer, pues por ahí tiene que presionar a los gobiernos para que ayuden por ahí. Me parece que ya he dicho todo lo que debía decir. Este es el momento ahora en que me pongo a pensar, a ver, no, seguro que pensaste algo más y por aquí y por allá. Pero no, eso es lo que hay, más o menos. Hala, ¿qué pensáis vosotros sobre todo esto? Por favor, intentar hablar, centrarnos en las medidas que hay que tomar para solucionar el problema. Medidas prácticas, no en... ¿Cómo me fastidia? Es que voy a hablar de política. ¿Cómo me fastidia Bolsonaro? Es una falta muy grande de respeto que salga diciendo esto, yo como tengo un pasado atleta, si me pilla el coronavirus no me va a afectar, va a ser un resfriadillo. Vale, ¿y qué? ¿Y qué le dice eso a alguien que no tiene ese fondo de atleta que tienes tú? O que tiene una edad de riesgo, o que se le acaba de morir una persona. Que tú no vas a implementar medidas para proteger a la población sanitarias. Es grave. Yo he tenido 6 miembros de mi familia con coronavirus. Un sobrino y 2 primas. Una prima, sus 2 hijos también, y otra prima, su marido. Hablando con la prima, gracias a Dios, todos lo han superado, de una manera u otra, pero ya veis el número de muertes que hay en España. O sea, una de la prima, hablé pues hace 10 días con ella,
y para preguntarle cómo estaba su experiencia. Se ha pasado más de 2 meses en casa, en su casita, en su piso, no muy grande, más de 2 meses. Ella fue al hospital, lo digo porque es lo que puede pasar en cualquier país que no se lo esté tomando en serio, porque las cifras no se han muestrado. Las cifras se muestran más tarde, cuando ya es demasiado tarde, es una epidemia. O sea, lo coges ahora y cuando te quieres enterar que estás mal, ya se lo has pasado es una epidemia, un contagio exponencial. Ya veis las curvas cómo van, si es que se ve. Bueno, pues ella fue justo antes de que en España se estuviesen tomando medidas serias. No sé, incluso no sé si se había anunciado o se había... No, todavía antes de la cuarentena, se sentía fatal. Entonces fue al hospital y le dijeron, señora, usted parece que tiene esto del coronavirus. Hala, vaya a casa y cuídese. Esto antes de que se anunciase en Salamanca, donde ella fue al hospital y estaba el hospital ya lleno, con gente por los pasillos. Entonces le dijeron, esto es lo que tiene, váyase a casa. Se fue a casa, se metió en su habitación y no salió allí. Vive sola con el marido y no salió. Cuando yo la llamé, ya salía, se paseaba por el salón porque ya se sentía mejor. Pero no sé el tiempo que se pasó allí, semanas y semanas, sin salir de su habitación. Su marido decía, pero bueno, ¿cómo te dejaba? ¿Qué te hacía tu marido? Antonio, te dejaba en la bandeja, la puerta, y se pone, no, hijo, por la ventana del patio. Pasaba la bandeja por la ventana del patio, de la cocina del meteoro y tal. También se pilló el marido, el coronavirus, que además es diabético y necesita caminar. No sé qué tendrá que ver, pero tiene un reloj de estos que le marca los pasos. 9 kilómetros se hacen todavía, que no han salido. 9 kilómetros se hace a diario por el pasillo. Estas 2 personas, y lo han sacado adelante, porque pero ella me contaba, perdió lo típico, pierdes el olfato, pierdes el gusto, dolores horribles por todo el cuerpo, dolor de cabeza constante. Estas 2 personas se podían haber muerto en el piso, porque así ha muerto gente. Eso es lo que es. El presidente Bolsonaro, cuando eso te pase, no te va a venir a ayudar, no te va a venir a preguntar, a contar ahora. Yo, como estaba saludable, como tengo un futuro de atleta, pues es solo una gripilla. Por favor, no hagáis caso. A esa gente hay que reclamarle, hay que hacerle entender, mire, está muy bien que usted quiera hacernos creer un final social. No hay epidemia, vivir la vida, no. Bueno, esperar a ese vídeo cuando va a ver la epidemia, vídeo debate para entender esos 2 finales sociales de la epidemia, que tienen que ir de la mano. Uno no se puede poner al otro, porque lo que estamos creando es una fractura totalmente innecesaria, social, entre unos y otros. Y los que quieren salir ya mismo y hacer lo que les dé la gana, y los que tienen miedo, dicen, no, es que tú no puedes hacer la gana porque lo que quieras porque me pones en peligro a mí. Yo también tengo derecho a salir, pero si voy a la tienda o sigo cuando me toca ir y me aguanto el resto del tiempo, no quiero estar en peligro ese momento que voy allá. Estaba leyendo ayer lo de las distancias, ¿sabes? Lo de... Ya estoy como largo. 1,5 metros de distancia. Eso es si estás así, de lado, parado. Si vas caminando detrás de alguien, es 4 o 5 metros. Si vas corriendo detrás de alguien, son 10 metros de distancia. Si vas en bicicleta detrás de alguien, son 20 metros de distancia. Anyway, falta información. Son cosas muy sencillas, pero que me doy cuenta que la gente no las sabe. Entonces hay que informarse más y comprometerse por cuidar unos de otros. Ahora sí que os dejo porque lo que me he enrollado. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí.